¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días a todos, ¿no? Les saluda el profesor Johnny Cangalaya, profesor de biología, y vamos a iniciar toda una etapa de clases, ¿no?, de biología desde el nivel básico, ¿no?, desde cero. ¿Está bien? Vamos a empezar con clases estructuradas en diferentes temas, ¿no? Y lo importante es que todos los temas están relacionados. O sea, esta primera clase, por ejemplo, es importante para las siguientes, ¿ya? Bien, ahora, ¿de qué se trata esta clase, esta primera clase? Bueno, como es el curso de biología, y biología estudia los seres vivos, entonces lo primero que debemos hacer es definir qué cosa es un ser vivo. ¿Qué son los seres vivos? O sea, aparentemente es algo sencillo, ¿no? O sea, tú puedes reconocer en la calle a un perro, a un gato, ¿no?, un conejo, un pollo, un ave, ¿no? Pero a veces no es tan sencillo. A niveles microscópicos no es tan sencillo. Por ejemplo, mucha gente, ahora que estamos en épocas de la pandemia, ¿no?, mucha gente no tiene bien claro qué es un virus, ¿no? Hemos escuchado muchas veces que la gente dice que con el alcohol matamos el virus, que con el jabón el virus se muere, ¿no? O también, por ejemplo, dicen, una vez que el virus entra a la célula, se reproduce. Entonces, todo eso, por ejemplo, está mal, porque los virus no son seres vivos. Y si no es un ser vivo, no puede morir, y tampoco se puede reproducir, ¿cierto? Entonces, por eso a veces, ¿no?, a veces es muy simple diferenciar cuándo es un ser vivo, pero a veces no lo es tanto. Entonces, por eso en biología nosotros tenemos formas para reconocer a un ser vivo, y básicamente por sus características. O sea, tenemos requisitos, ¿no? Decimos, si cumple con estos requisitos, con todos los requisitos, entonces sí, efectivamente es un ser vivo, ¿ya? Entonces, la idea en esta primera clase es revisar esos requisitos, esas características, es conocer cuáles son las características de los seres vivos, ¿no? Conocer al detalle cada una de ellas también, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Ya? Y sobre todo también al final entender, cuando estamos en una pregunta, por ejemplo, a qué tipo de características se refiere, ¿ya? Bien, a ver, mi punto de partida. Todos los seres vivos deben tener por lo menos una célula. Por lo menos una. Pueden tener muchas más, pero mínimo deben tener una célula. Si no presentan ni siquiera una célula, entonces no pueden ser considerados como seres vivos, ¿no? Por ejemplo, el caso del virus. Las células están a este nivel, ya, que en biología es el mínimo, y el virus está por debajo de ese nivel. O sea, los virus ni siquiera presentan una célula, ¿no? Están muy lejos de ser una célula. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa primera característica, ya podemos decir así, nada más en los primeros 2 minutos, que los virus no son seres vivos. Perfecto. Ahora, ¿pero qué más? Por ejemplo, acá tengo en esta primera parte 4 características de los seres vivos: metabolismo, evolución, adaptación, irritabilidad. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Caso número 1, metabolismo. Todos los seres vivos deben presentar su propio metabolismo. Todos los seres vivos deben presentar su propio metabolismo. Ya, pero ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que se realizan dentro de la célula. Necesariamente son reacciones intracelulares. Por eso colocamos como primer requisito que tenga una célula. O sea, todo ser vivo debe tener mínimo una célula. Y dentro de la célula se van a realizar las reacciones químicas metabólicas. ¿Ya? Las reacciones químicas del metabolismo no son 3 o 4 reacciones, son miles, millones de reacciones
que las células se están realizando por segundo. O sea, por un segundo de vida, las células están realizando millones de reacciones químicas, todas ordenadas, ¿no? Todo ordenado. Ahora, si tú dices, pero profesor, una sola célula, no sé, por ejemplo, un glóbulo blanco o una neurona, ¿están realizando tantas reacciones? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy simple, ¿no? La vida apareció en la Tierra hace 3.500 millones de años. O sea, las primeras células aparecieron hace 3.500 millones de años. Y seguramente esas primeras células eran muy sencillas, muy básicas, muy primitivas y realizaban pocas reacciones. Pero con 3.500 millones de años de evolución, entonces obviamente las células han desarrollado más tecnologías. Las células son actualmente muy especializadas y eso permite también obtener organismos altamente especializados, ¿no? Imagínate, por ejemplo, cuando te dicen que un murciélago, ¿no? Cuando te dicen que un murciélago puede oler su alimento a 10 kilómetros de distancia. Imagínate esa capacidad, oler alimentos a 10 kilómetros de distancia. 10 kilómetros son ¿cuánto? Como 20 paraderos de distancia. O sea, ¿te imaginas tú oler tu almuerzo a 20 paraderos de distancia? O sea, estás llegando a tu casa, estás media hora antes de llegar y ya sabes que mamá ha cocinado. Imagínate esa capacidad, imagínate esa tecnología que tienen las células, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, mira, ahora que estamos con el tema del internet, ¿no? Que la red, ¿no? Que todos están conectados y que la señal disminuye, se corta, ya. Pero por ejemplo, a ver, si tú tienes un módem en casa, ¿cuántos están conectados en casa? 3, 4, 5, 6, ¿no? ¿Y qué sucede cuando más se conectan? La red se debilita. Y si conectamos 50 personas, ¿cuál sería la velocidad de esa red? Mínima, ¿no? Entonces, eso es la tecnología actual humana. Pero, por ejemplo, las neuronas, una sola de tus neuronas puede hacer 100.000 conexiones por segundo. Imagínate que el humano tenga esa tecnología de hacer un módem donde se conectan 100.000 personas sin problemas. 100.000 personas por segundo, además. Entonces, por eso les digo, no subestimemos a las células. Las células tienen una enorme capacidad, ¿no? Y dentro de ellas se realizan millones de reacciones por segundo. A eso le llamamos reacciones metabólicas. Pero no olvides eso, necesariamente para que sea metabolismo, las reacciones tienen que darse dentro de la célula. Porque fuera de la célula no hay tecnología para eso. O sea, fuera de la célula no existe el metabolismo. Tiene que ser necesariamente dentro de la célula. Ya, ahora, escuchen esto. Dentro de las células hay millones de reacciones. Se están formando, ¿no? Se están formando diferentes compuestos, pero nosotros podemos clasificar, podemos ordenar todas esas reacciones en dos grupos, basándonos en sus objetivos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un grupo de reacciones químicas, metabólicas, cuyo objetivo es construir moléculas. Y hay otro grupo de reacciones químicas metabólicas cuyo objetivo es romper moléculas. O sea, básicamente las reacciones sirven para dos cosas: construir y degradar moléculas. ¿Ya? Cuando las células construyen, cuando las reacciones sirven para construir, les decimos reacciones anabólicas. Cuando a partir de compuestos simples, las células construyen compuestos complejos. Y cuando las células rompen moléculas, les decimos reacciones catabólicas. Es cuando a partir de compuestos complejos se obtienen moléculas simples. Entonces, resumiendo, ¿no? Dentro de las células hay millones de reacciones, pero clasificándolas solo son dos grupos: las que construyen, y usamos esta palabra sintetizan, y
las que degradan, las que rompen. Las que construyen, las que sintetizan son las anabólicas y las que rompen son las catabólicas. O sea, básicamente las reacciones hacen dos cosas. Ahora, eso aparentemente no tiene sentido, ¿no? Porque dicen, pero si la célula construye un compuesto y después lo rompe, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene construir una molécula para luego romperla? Ya, pero es que hay que verlo de otra manera. Cuando la célula construye una molécula, obviamente es para utilizarla. La célula construye una molécula para darle utilidad, ¿no? Es como en casa, por ejemplo, cuando mamá cocina, ¿no? Prepara los alimentos, papá, mamá, ¿no? Quien cocine, tú posiblemente, cuando cocinas, lo que has preparado sirve para alimentar a la familia, ¿no? No es que van a cocinar y van a botar lo que han cocinado. Ustedes cocinan y sirve para alimentar a la familia. Entonces, esto es igual. Las células cocinan moléculas y esas moléculas sirven para los trabajos celulares, ya sea para transportar sustancias, ya sea como parte de estructuras importantes. Primero les dan utilidad. Una vez que esas moléculas ya se han gastado, que ya se han desgastado, entonces lo que hacen las células es sacar esa molécula gastada, poner una molécula nueva para que las funciones celulares no disminuyan, ¿no? Para que la calidad de esas funciones no disminuyan, y con esta molécula vieja romperla, degradarla. Ya todo el tiempo las células están haciendo eso. Fabrican moléculas, la instalan, la utilizan un tiempo, aunque no lo creas, no es mucho tiempo, las moléculas duran horas a veces nada más. Lo utilizan un tiempo, se gasta, quitan esta molécula, ponen una nueva, y a esta molécula que ya está gastada la rompen, la degradan, ¿no? Y así van reciclando, porque de alguna manera todo se va reciclando. Ahora, hay otro punto también importante, el tema energético. Aquí, cuando hablamos de metabolismo, siempre debemos involucrar también el tema energético. Ya. O sea, hay que enfocarlo también desde este punto de vista. Cuando las reacciones catabólicas rompen las moléculas, al romper las moléculas, al romper los enlaces de las moléculas, se libera energía, que es principalmente el ATP, ya que es la molécula energética más importante de las células. Ahora, ¿qué van a hacer con esa energía que han ganado? La van a utilizar para sintetizar, porque las reacciones anabólicas, cuando construyen moléculas, necesitan de energía. O sea, uno rompe las moléculas, genera energía, y con esta energía financia la formación de nuevas moléculas. O sea, otra vez está el concepto del reciclaje, ¿no? Es como por ejemplo, ¿no? Tú quieres una laptop nueva. Perfecto. Entonces tienes una antigua. Entonces, ¿qué haces? La vendes, ¿no? Obtienes un dinero, completas lo que falta para comprarte una nueva. Y así, tienes un carro, ¿no? Quieres un carro nuevo, lo vendes, tienes una parte del dinero, completas lo que falta y tienes un carro nuevo. Entonces las células, claro, de una forma diferente, pero desde el punto de vista energético hacen eso. Las moléculas que ya están gastadas, las rompen, ganan energía y con esa energía financian la formación de nuevas moléculas. Entonces eso hace, primero, que se reciclen las cosas, la materia y energía, pero también que sean dos reacciones dependientes. O sea, si no hay catabolismo, no puede haber anabolismo. Si cata no genera energía, entonces ana no puede sintetizar. Entonces, por eso decimos esta religión, ¿no? Esta frase. Ana y cata son dos hermanas que no se pueden separar. Si te dicen que una célula es capaz de fabricar un azúcar,
entonces la célula también debe ser capaz de degradarla. Si la célula es capaz de fabricar una grasa, entonces también debe ser capaz de degradarla, porque ana y cata siempre están juntas. Entonces todas las células construyen y degradan moléculas. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, hay un requisito más, un requisito final. El metabolismo es específico. El metabolismo es específico. ¿Qué significa eso? Nosotros, los humanos, tenemos un metabolismo. Tu gato tiene su metabolismo, tu perro tiene su metabolismo. Cada especie tiene su propio metabolismo, ¿no? Por ejemplo, profe, ¿a qué se refiere con eso? Por ejemplo, nosotros, los humanos, construimos moléculas humanas, obviamente. El gato fabrica moléculas para el gato también. O sea, no necesariamente las mismas moléculas que yo necesito van a ser las mismas a las que necesita el gato. Entonces, cada especie tiene que fabricar sus propias moléculas. Cada especie va a degradar sus propias moléculas. Por eso decimos el metabolismo es específico, ¿no? Yo fabrico moléculas como humano que soy, pero un murciélago fabrica moléculas como murciélago que es. Sus moléculas son importantes para ellas, mis moléculas son importantes para nosotros, ¿no? Esa es un poco la diferencia y la distancia. Ahora, eso, por ejemplo, explica lo siguiente, ¿ya? Y de paso, una recomendación, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo medicinas, son medicinas para humanos, son medicinas que han sido probadas en humanos, ¿no? Entonces, y además debo tomarlas en las dosis adecuadas. Me dicen, toma esta pastilla 2 veces al día, 3 veces al día o 1 vez al día, pero esas pastillas van a afectar mi metabolismo humano. O sea, a mí me pueden mejorar, pero por ejemplo, lo que yo no puedo hacer es darle esas pastillas a mis mascotas. Porque, por ejemplo, si yo digo, bueno, si esta pastilla es buena para mí, también será buena para el perro, ¿no? Claro, pero ahí, por ejemplo, está el punto. Es que el perro tiene otro metabolismo. Entonces, esa pastilla que para mí es buena, para el perro podría ser tóxica. Y además también está el tema de la dosis, ¿no? Entonces, de repente yo consumo una pastilla al día, le doy también una pastilla al día al perro, pero él tiene otro metabolismo, él va a responder de otra manera, ¿no? Entonces ese medicamento para él puede ser mortal. Entonces ese es un principio también, ¿no? Por eso en el caso de los animales domésticos, pues que sea el veterinario el que te recete la medicina, ¿no? Y que te diga la dosis que debes darle también. Entonces ese principio se basa en los principios metabólicos. ¿Está bien? Perfecto. Primer punto. Primera característica. Todos los seres vivos tienen metabolismo, ¿ya? La capacidad de construir y degradar sus propias moléculas. Perfecto. Mira, este siguiente caso, estas 2 características siguientes, hay que conectarlas, ¿ya? Estas no se pueden trabajar por separado. Evolución y adaptación. ¿Por qué? Porque uno es consecuencia del otro. Aquí encontramos la clásica relación causa y efecto. Es la clásica relación causa y efecto. ¿Está bien? Entonces, la evolución es un proceso, es un mecanismo que tiene como producto final una adaptación, ¿ya? Estos dos no se pueden separar, ¿no? Las adaptaciones son el resultado de procesos evolutivos. Ahora, para darle un toque más, ¿no? Entendible, nosotros podemos ver las adaptaciones,
Nosotros podemos ver, percibir, medir, calcular las adaptaciones, ¿no? Lo que no podemos ver es el proceso evolutivo, porque ese se da en muchísimo tiempo, ¿no? Pero nosotros sí podemos ver el producto final. Por ejemplo, existen 4 tipos de adaptaciones. Las adaptaciones pueden ser anatómicas, pueden ser funcionales, pueden ser bioquímicas o pueden ser conductuales, pero en este caso, conductual, lo que no podemos ver es el proceso evolutivo, porque ese se da en muchísimo tiempo, ¿no? Pero nosotros sí podemos ver el producto final. Por ejemplo, existen 4 tipos de adaptaciones. Las adaptaciones pueden ser anatómicas, pueden ser funcionales, pueden ser bioquímicas o pueden ser conductuales, pero en este caso, conductual, por si acaso, es solamente para los animales, ¿ya? Los animales son los únicos que presentan conductas, ya. Pero por ejemplo, una adaptación anatómica, también conocida como morfológica. A ver, pensemos por ejemplo, en una vicuña, ¿no? Pensemos en una vicuña, esa que también está en el escudo nacional. Todos hemos visto en el escudo a las vicuñas, es el representante de los animales de nuestro país. Bien, entonces a ver, ¿qué es lo que hace característico a una vicuña, así cuando tú la ves a simple vista? ¿No? Por ejemplo, es su pelaje, ¿no? Por ejemplo, que es un cuadrúpedo. Por ejemplo, el cuello, la altitud, ¿no? O sea, todo lo que tú puedas describir de esa vicuña representa sus adaptaciones anatómicas. O sea, tú puedes ver una vicuña y puedes ver sus adaptaciones anatómicas, ¿no? Por ejemplo, a ver, en casa, de repente, el pescado. Digamos que mamá compró un bonito, ya. A ver, tienes al pez ahí en la mesa. ¿Cuáles son las características de los peces? Tú ves las aletas, por ejemplo, las escamas que le protegen, las branquias, la forma de sus ojos, el color que tiene también el pez, porque el bonito, por ejemplo, es conocido como un pescado azul, ¿no? Entonces, todo eso que puedes ver, que puedes describir a simple vista y que luego vas a comer también, todo eso, ¿no?, constituye sus adaptaciones anatómicas. O sea, si tú vas por el mundo, ¿no?, viendo a los organismos, todos tienen adaptaciones anatómicas. Por ejemplo, es el caso de una planta también. El tipo de tallo, el color del tallo, la forma de sus hojas, el color de sus flores, la forma de sus pétalos, todo eso constituyen adaptaciones anatómicas, morfológicas. Nosotros podemos verlas. Lo que no podemos ver es el proceso que los generó, ¿no? Pues un proceso a largo plazo, invisible, permanente, que es el proceso evolutivo. ¿Está bien? Adaptaciones funcionales. Mira, en este caso, primero tiene que mencionarnos al órgano. Por ejemplo, riñón. Ya, ahora te pregunto a ti, ¿qué hacen los riñones? ¿Para qué sirven los riñones? Para formar orina. Entonces es riñón formando orina. Eso sería adaptación funcional, ¿no? A ver, te pregunto a ti, el hígado, ¿qué es lo que hace el hígado? Cumple muchas funciones, pero por ejemplo, una de sus funciones, almacena nutrientes. El hígado es un depósito de nutrientes, por eso que sea tan recomendado en la alimentación. Entonces dice, hígado almacena nutrientes, adaptación funcional. Si solo digo hígado, adaptación anatómica. Si digo hígado almacena nutrientes, adaptación funcional. Todos los órganos
tienen que desarrollar una función, por ejemplo, en las branquias en el pez. ¿Para qué sirven las branquias en los peces? Para que puedan hacer intercambio gaseoso, para que puedan respirar. Entonces, branquias realizando intercambio gaseoso, adaptación funcional. Perfecto. Las adaptaciones pueden ser bioquímicas, ¿ya? También conocidas como adaptaciones moleculares. Por ejemplo, es un poco lo que dije hace un rato, ¿no? Cada especie tiene sus propios compuestos químicos. Entonces, por ejemplo, los humanos tenemos hemoglobina humana, obviamente. Los humanos tenemos proteínas de defensa, anticuerpos. O sea, si me dicen hemoglobina humana, como es un compuesto químico, digo adaptación bioquímica. Anticuerpos elaborados por los glóbulos blancos, anticuerpos, proteínas, adaptación bioquímica. ¿Ya? Si hacen mención de una estructura morfológica, adaptación anatómica. Si hacen alusión a la función que cumple este órgano, adaptación funcional. Si menciono un compuesto químico típico de una especie, adaptación bioquímica. Mira, la conducta también es una adaptación. La conducta también es una adaptación, ¿ya? Y la conducta también, ¿no?, es el resultado de un proceso evolutivo, ¿no? Hay personas que creen que los animales aprenden conductas. No es cierto. Los animales tienen un patrón genético hereditario que les permite desarrollar siempre la misma conducta. O sea, eso viene por herencia también, ¿no? Por ejemplo, algo muy conocido, el caso de las palomas, que están por todos lados. ¿Ustedes no han visto alguna vez que a veces hay, un macho, un palomo, ¿no?, cortejando a una hembra que se para de una manera, ¿no?, que hace una especie de danza, que está como molesto, es un sonido particular, ¿no? La hembra no le hace ni caso, pero él, a donde va la hembra, él va a todos lados, le persigue como acosándola, ¿no? Claro, entonces eso, por ejemplo, es la conducta de las palomas, ¿ya? Y eso está impreso en su genética, porque eso es parte del proceso evolutivo. Los animales desarrollan conductas, como este caso, por ejemplo, para conseguir pareja, desarrollan conductas para capturar a una presa, desarrollan conductas para escapar de un depredador, ¿no? Ustedes no han escuchado nunca el caso de animales que se camuflan, por ejemplo, para evitar ser capturados por un depredador. Eso también es una conducta, por ejemplo. Entonces, eso también es una adaptación, son adaptaciones, ¿no? Y también son el resultado de procesos evolutivos. Por eso te decía, estos dos no se pueden separar, porque uno genera al otro. La evolución genera adaptaciones. Ahora, mira, en la actualidad existen tipos de organismos. ¿Tú crees que hace 200 millones de años existían los mismos tipos de organismos? No, habían otros organismos, otros animales sobre todo, era época de dinosaurios, ¿no? Ahora, en vez de dinosaurios, hay aves. En vez de dinosaurios, hay mamíferos. Entonces, hace 200 millones de años, no, muy pocos, recién estaban apareciendo las primeras formas. Era el gobierno de los reptiles. Y si retrocedo 500 millones de años, ¿qué organismos habría hace 500 millones de años? Entonces, con el paso de los años, la evolución va cambiando los organismos, porque va generando nuevas adaptaciones. Por eso decimos, las adaptaciones son cambios. Las adaptaciones son cambios anatómicos, funcionales, bioquímicos y conductuales. La evolución
todo el tiempo está generando más adaptaciones, más adaptaciones, más adaptaciones. Y esto va a hacer que progresivamente los organismos vayan cambiando, alejándose de las formas originales. Profesor, a veces me dicen, profesor, pero la evolución, por ejemplo, ¿el humano sigue evolucionando? Sí, claro, pero como les digo, la evolución es un proceso lento que toma muchísimo tiempo y por eso a veces no creemos que no, pero sin embargo los humanos tenemos también nuevas adaptaciones. Mira, por ejemplo, lo que está pasando con el caso del coronavirus. Hay personas que se contagian y desarrollan síntomas. Hay personas que se contagian y no desarrollan síntomas. Hay personas que se contagian, desarrollan síntomas, pero se recuperan rápidamente. Hay personas que se contagian, desarrollan síntomas, pero complican su salud e inclusive mueren también. Entonces, ¿por qué crees que hay diferencias en todo ello? No solamente porque sean de mayor edad, tengan obesidad, diabéticos, hipertensos, o sea, no solamente es así, porque si ustedes han revisado información, o sea, hay personas que tienen patrones similares, edades similares, pero su respuesta al virus es distinta, o sea, no solamente es eso. Entonces, detrás de todo eso también, o sea, aparte de eso, también está que los humanos ya estamos desarrollando adaptaciones. En este caso, por ejemplo, bioquímicas, que nos permite responder de diferentes maneras a la misma enfermedad, al mismo virus, ¿no? Entonces, ¿por qué unos no desarrollan síntomas? ¿Por qué otros se complican? ¿No? ¿Por qué unos responden mejor, por ejemplo, a la enfermedad que otros? Entonces, ahí te habla de esos cambios, de esas variaciones. ¿Ves? O sea, nosotros sí podemos captar esas adaptaciones, pero la evolución es un proceso que nunca se detiene. Recuerden que biología lo estoy anotando como característica. Todos los seres vivos hacen evolución, todos los seres vivos generan adaptaciones, todos los seres vivos están cambiando progresivamente. Muy bien, perfecto. Y luego tenemos irritabilidad, ¿no? Una cuarta característica, irritabilidad. Aquí tenemos la clásica relación estímulo-respuesta, ¿no? O sea, aquí decimos que los seres vivos deben responder a los estímulos, principalmente estímulos externos, ¿no? El ejemplo clásico es cuando nos dicen, ¿qué pasa si se eleva la temperatura? Estamos a 20 grados, pero en una habitación o mal ventilada, o no, etcétera, la temperatura llega a 35 grados. Dime, si tú estás en una habitación a 35 grados, ¿qué es lo que pasa? Sudamos, obviamente. Entonces, sudar sería la respuesta al estímulo, ¿no? Aumento de temperatura. O igual, ¿qué pasa si la temperatura de 20 pasa a 10 grados? ¿No? Si bajamos la temperatura. Entonces, ¿qué tú has visto? ¿Qué hace la piel? Se eriza, ¿no? Está respondiendo también. Entonces, todos los seres vivos tenemos esas reacciones, ¿ya? Pero nosotros tenemos aquí principalmente 4 tipos de respuestas estándar para poder manejarlo. Por ejemplo, caso número 1, aclimatación. ¿Ya? Aclimatación es cuando un organismo A vive en un espacio y está perfectamente adaptado a ese escenario, a ese ecosistema, a ese hábitat. De repente es un lugar caluroso, bastante húmedo y lluvioso, pero lo trasladamos a otro lugar distinto, diferente, seco, ¿no? Con baja precipitación, con temperaturas distintas, todo distinto. Entonces,
¿Qué es lo que tiene que hacer la especie A si la hemos trasladado a otro lugar? Aclimatarse. Esa es la palabra. La mayoría de gente dice adaptarse, ¿no? Dicen, por ejemplo, mi amigo está trabajando hace 10 años en la selva, o sea, ese ya está adaptado a la selva. No, error, tiempo, no se puede. Recuerden que la adaptación solo es el resultado de un proceso evolutivo. Que tu amigo vaya a la selva a vivir, eso no es un proceso evolutivo, ¿no? Cuando se trata de estos desplazamientos de un punto A a un punto B, utiliza la palabra aclimatación. O sea, eso no es adaptación, eso es irritabilidad, porque va a responder a los nuevos estímulos. Por ejemplo, como los zoológicos. O sea, si alguna vez ha sido un zoológico, ¿no? Parques de leyendas, por ejemplo, ahí hay animales de diferentes partes del país y del mundo también. O sea, por ejemplo, hay vicuñas, ¿no? Por ejemplo, hay todo tipo de monos también. Ya esos animales son de la selva, pero están en Lima. Entonces, ¿qué palabra uso ahí? Aclimatados, aclimatación, ¿no? Si vas, por ejemplo, al zoológico de Huachipa, ahí hay canguros. Todos sabemos que los canguros son australianos, pero si están en Lima, ¿qué digo? Aclimatados. Esa es la respuesta, aclimatación, ¿ya? Eso es lo correcto, ¿no? Antiguamente siempre decían así, pues adaptación. Por ejemplo, ¿no? Te cuento esto. Cuando la selección de fútbol, la selección mayor de fútbol, iba a jugar, por ejemplo, a Bolivia a la altura, ¿no? Antiguamente en los 90s decían, por ejemplo, decían la selección va a entrenar en Cusco para adaptarse a la altura, ¿no? Así decían, ¿no? Claro, porque creían que estando más tiempo en la altura, o sea, estando 2 semanas antes, se adaptaban y ya podían jugar el partido en mejores condiciones. Bueno, al final siempre perdíamos, ¿no? Es la verdad, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en estos tiempos, si ustedes revisan las últimas publicaciones, ya, ninguna selección hace eso ya. O sea, ninguna selección tiene siquiera el tiempo de ir días antes a la altura. Las selecciones van el mismo día. Si el partido es a las 4, ellos a las 2 están allá. Listo, porque los efectos de la altura se sienten recién un día después. Entonces, estando unas horas en la altura, no sientes los efectos y puedes jugar los partidos en condiciones, ¿no? Ahora, si te quedas un día más, ahí sientes los efectos de la altura y en el transcurso de los días que pasan, tú te vas a aclimatar a la altura. Entonces, ese es el tema, esa es la palabra correcta, ¿ya? Dejen de decir para todo adaptación. Cuiden, protejan este concepto porque ese solo está asociado a procesos evolutivos, ¿no? Dice solamente aclimatar. Mira, por ejemplo, yo te explico sobre la altura, ¿no? Profe, y si me quedo ya 3 semanas en Puno, o sea, si te quedas 3 semanas en Puno te vas a aclimatar. ¿Y cómo me aclimato? Desarrollando más glóbulos rojos. Entonces, el estímulo sería la altura, la falta de oxígeno, y la respuesta sería formar más glóbulos rojos. Entonces, si yo estoy en la altura y desarrollo más glóbulos rojos, estoy respondiendo a un estímulo. En ese sentido, la aclimatación es irritabilidad. ¿Está bien? Y eso pasa en general. Igual, por ejemplo, si tú te traen, no sé, pues tú tienes una pecera, ¿no? ¿no? Tienes una pecera, te crías tus peces y traes a un nuevo pez, compras un nuevo pez. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Aclimatarlo. O sea, no lo vas a poner de frente con los demás. Lo más probable es que lo maten o que él mate a los otros. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si tienes la pecera, separas con una malla y lo pones a él solito, ahí alejado de los otros, ¿no? Lo dejas ahí unos días hasta que se aclimate, ¿no? Y una vez que ya está aclimatado,
a la temperatura del estanque, a los componentes del estanque, al tipo de alimentación. Una vez que se aclimate, eso puede tomar un tiempo según las especies, ¿no? En general, ¿no? Y ahí recién sacas la malla y ya puede, ¿no? Desarrollarse mejor con el resto de sus compañeros. Lo mismo hacen los zoológicos, ¿ah? O sea, ¿ustedes creen, por ejemplo, si a Perú traen osos pandas, los traen el lunes, el martes está en exhibición? No, esos animales toman tiempo para aclimatarse. Pueden estar semanas sin comer. O sea, hay que alimentarlos de forma intravenosa, están ahí tirados, adoloridos. Es como la altura, pues, por ejemplo, ¿no? A ellos igual les choca, ¿no? El nuevo clima, sus características, están semanas sin comer bajo los cuidados de los veterinarios. Y ya meses después, ya aclimatados, ya recién pueden ser puestos en exhibición. ¿Ya? O sea, eso es un poco la importancia de la aclimatación también. Hay que esperar, ¿verdad?, que se desarrollen las respuestas a esos nuevos estímulos. Tropismo. Tropismo lo usamos para las plantas. Esto se usa para las plantas. ¿Ya? Es la respuesta que dan los órganos vegetales. No, la respuesta que dan es a través del crecimiento. La palabra clave es crecer. El órgano vegetal crece y crece hacia el estímulo, o sea, puede crecer hacia el estímulo o puede crecer en contra del estímulo. ¿Ya? O sea, eso es un poco la importancia de la aclimatación también. Hay que esperar, ¿verdad?, que se desarrollen las respuestas a esos nuevos estímulos. Tropismo. Tropismo lo usamos para las plantas. Esto se usa para las plantas. ¿Ya? Es la respuesta que dan los órganos vegetales. No, la respuesta que dan es a través del crecimiento. La palabra clave es crecer. El órgano vegetal crece y crece hacia el estímulo, o sea, puede crecer hacia el estímulo o puede crecer en contra del estímulo, ¿no? Por ejemplo, los principales estímulos para las plantas son la luz, y le decimos foto, ¿no? El prefijo. El calor, y le decimos termo, ¿no? Compuestos químicos, y le decimos quimio. Contacto físico, y le decimos ticmo. Ya, por ejemplo, mira, ahora, ¿cómo funciona esto? Con un ejemplo lo entendemos mejor. Dicen, por ejemplo, el tallo de la planta crece hacia la luz. El tallo crece hacia la luz. Entonces sería, como me dicen crecer, entonces eso es tropismo. Ya, como me dicen crece hacia la luz, sería fototropismo. Hacia la luz, fototropismo positivo. ¿Está bien? Eso es fototropismo positivo. Me dicen, en cambio, la raíz, en cambio, crece en busca de la oscuridad. O sea, se escapa de la luz. Sí. Entonces la raíz sería fototropismo negativo. ¿Está bien? Los tropismos son respuestas direccionadas. Si el órgano vegetal crece hacia el estímulo, tropismo positivo. Si crece alejándose del estímulo, tropismo negativo. Otro ejemplo, me dicen, la raíz crece en busca de nutrientes. La raíz crece en busca de nutrientes. O sea, crece
hacia los nutrientes. Ya, los nutrientes son compuestos químicos. Entonces sería quimiotropismo positivo. Quimiotropismo positivo. La raíz crece hacia los nutrientes. Otro caso, me dicen, cuando la raíz crece, evita el contacto con las rocas. La raíz crece evitando el contacto con las rocas. Ya. Entonces, en ese caso sería, como evita el contacto físico, sería tigmotropismo negativo. Crece, tropismo, evitando, tropismo negativo, el contacto con las rocas. Tigmotropismo negativo. Bien, ahora, el otro caso, nastia. Esto también se aplica a las plantas. También lo aplicamos a las plantas. En este caso es una respuesta a través del movimiento. A través del movimiento. Ya, el órgano vegetal responde moviéndose, ¿no? Por ejemplo, me dicen, y bueno, la cosa es que la flor de día recibe la luz y los pétalos se abren. O sea, los pétalos de una flor se abren por la luz. O sea, se están moviendo nada más. Si se están moviendo nada más, entonces eso es nastia. Si se están moviendo por la luz, le dices fotonastia. Nada más. Aquí en nastia no dices ni positivo ni negativo, porque esto no es una respuesta direccionada. El caso más conocido es de esa planta que conocemos como la resentida, ¿no? O sea, tocamos su hoja y se cierra. Entonces, tocamos, se cierra. Eso es, se está moviendo por el contacto físico. Moviendo es nastia. Contacto físico es tigmo, sería tigmonastia. ¿Ya? Y finalmente, el otro tipo, ¿ya?, de irritabilidad que debemos manejar es la taxia. Taxia lo usamos para los animales, por ejemplo, o también para organismos que se puedan desplazar, como los protozoarios, por ejemplo, pero principalmente para los animales. En este caso también es movimiento. Es movimiento con desplazamiento. Y en este caso también es que se mueven hacia el estímulo o que se mueven en contra del estímulo. O sea, también es una respuesta direccionada, ¿no? Por ejemplo, digamos que entras a la cocina de noche para hacerte un bocadillo, ¿no? Prendes la luz y una cucaracha que estaba seguramente desplazándose, se esconde, se escapa de la luz, se aleja de la luz. Entonces, ahí sería, como es luz, sería fototaxia. Y como se está escapando de la luz, fototaxia negativo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, igual, ¿no? Prendes la luz y las polillas van hacia la luz. Entonces, en ese caso, las polillas sería fototaxia positiva. O, por ejemplo, los murciélagos, lo que dije hace un rato, ¿no? El murciélago detecta con su olfato la presencia de frutos frescos y va hacia ellos, o sea, que están a kilómetros de distancia. Detecta la presencia de frutos. Ahora, oler, por ejemplo, esta sensación olfatoria es la que los permite captar compuestos químicos. El olfato capta compuestos químicos, los cuerpos liberan compuestos químicos y el olfato los detecta. ¿Ya? Entonces, si el murciélago está detectando con su olfato, ¿no?, compuestos químicos, ¿no?, y se dirige hacia ellos, se dirige hacia los alimentos, hacia sus alimentos, entonces sería así. Como está detectando compuestos químicos, sería quimiotaxia positiva.
O sea, detecta el fruto, el olor, y va hacia él. Quimiotaxia positiva, ¿no? Y un ejemplo más, ¿ya? Un ejemplo final. Para los que tienen problemas con sus gatos. Claro, tú piensas, ¿qué problema puedo tener con mi gato, no? Es que los gatos son territoriales. O sea, el gato se mete a tu cuarto, tú feliz obviamente, pero lo que tú no sabes es que el gato piensa que es su cuarto. O sea, para él tú eres el invitado. Ya, ellos son territoriales. Ahora, eso es normal, pues, ¿no? Comparten la habitación, no pasa nada. Pero a veces los gatos se ponen en un plan de molestarse cuando tú estás ahí. O sea, quieren un poco de privacidad. Y al que así poco a poco, el gato se apodera de tu habitación. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para alejar a el gato de esa habitación? Obviamente sin llegar a los golpes, porque eso está prohibido, ¿no? Golpearlo es tu última opción, ¿no? Además, igual va a seguir yendo, ¿no? Es como ese gato que se mete al jardín de mamá y por más que mamá se molesta, le grita, le dice su vida, él regresa todos los días. Entonces, ¿cómo espantar gatos? Ya, los gatos detestan el olor de los cítricos. O sea, mandarinas, naranjas, limones, es lo más pestilente que hay para un gato. Es lo más hediondo que existe. Entonces, si tú llenas tu habitación con limones, con cáscara de mandarinas, con naranja, si limpias el piso con uno que tenga sabor cítrico, te pones perfumes cítricos, todo cítrico, ¿no? Entonces el gato va a entrar, va a detectar el olor y se va de ahí, porque para él eso es pestilente, no regresa más, santo remedio, ¿ya? En ese caso, ¿qué sería? Si el gato detecta el olor y se va, sería quimiotaxia negativa. Ahora tenemos las otras 4 características, ¿no? Recordemos que anteriormente hablamos de metabolismo, evolución, adaptación, irritabilidad. Perfecto. Ahora tenemos las otras 4 características. Es homeostasis, crecimiento, movimiento y reproducción. No se olviden que estamos hablando de características de los seres vivos. O sea, todos los seres vivos deben cumplir con estas características, son como sus requisitos. ¿Ya? Si tú piensas en un elefante tiene metabolismo, un elefante tiene evolución, adaptación, irritabilidad, homeostasis, reproducción, movimiento, todo. Si piensas en una hormiga, también. Las hormigas también tienen su metabolismo, su evolución, su adaptación, todo. Eso es importante también, ¿no? Todos los seres vivos deben cumplir con las 8 características. ¿Ya? Con las 8 características. Bien. Siguiente característica. Homeostasis. Homeostasis se traduce como equilibrio interno. Como equilibrio interno. O sea, los seres vivos deben estar listos para hacer ajustes internos según lo que está pasando en el exterior. No, tienen que hacer ajustes internos. No, porque lo que ellos tienen que tratar es de mantener siempre las mismas condiciones. De eso se trata homeostasis, mantener las mismas condiciones. O sea, por ejemplo, mira, a ver, yo no tengo ninguna enfermedad, yo estoy sano todavía, digamos, no soy víctima todavía espero que nunca, del coronavirus. Bien, entonces mi temperatura corporal es 37 grados. Listo. ¿Qué pasa si me enfermo? Ustedes saben que uno de los síntomas, ¿no?, de los signos de la enfermedad es la fiebre. Entonces mi temperatura pasa de 37, 38, 39, 40 grados. ¿No? Entonces ya a 40 grados yo tomo medicinas, ¿no?, y mi temperatura vuelve otra vez a los 37. Entonces, ¿en qué momento es homeostasis? ¿Cuándo es homeostasis? ¿Cuando sube mi temperatura o cuando vuelve a su estado normal? Obviamente es homeostasis cuando vuelve a su estado normal, porque la idea en homeostasis es que el organismo sea capaz de mantener las mismas condiciones iniciales. Otro caso, los peces, por ejemplo, los peces en el mar
es un ambiente salado, ustedes lo saben, el mar es rico en sales y la sal tiene una característica que es deshidratar, ¿no? Es como por ejemplo cuando hacemos la ensalada, ¿no? Picamos la lechuga, picamos el tomate, picamos la cebolla y le ponemos sal. ¿Qué pasa cuando le ponemos sal? Los vegetales se deshidratan. Entonces esto es igual. Imagínate ahora a los pobres peces estar todo el tiempo en el mar. El mar los deshidrata. O sea, todo el tiempo se deshidratan. Pero ellos tienen que hacer ajustes homeostáticos para reducir el impacto de esa deshidratación. O sea, por ejemplo, toman agua salada, sus riñones producen poca orina, sus branquias expulsan sal. O sea, hace una serie de modificaciones para que el pez pueda mantener su mismo volumen sanguíneo a pesar de estar en un medio rico en sal. Todo eso son cambios homeostáticos. Generalmente cuando tenemos una pregunta que responder, nosotros detectamos rápidamente que es homeostasis cuando nos dicen regular. O sea, por ejemplo, ¿no? Los riñones producen orina para regular los niveles de pH de la sangre. Entonces, si me dicen riñón produce orina para regular, homeostasis. ¿No? Te dice el hígado almacena calcio para regular el nivel de este elemento en la sangre. Regular, homeostasis. Ya, pero como siempre digo, el problema tiene que decirlo, ¿no? Si el problema me dice, por ejemplo, me dice riñón nada más, yo digo adaptación anatómica. Si me dice riñón formando orina, yo digo adaptación funcional. Pero si me dice riñón formando orina para regular, digo homeostasis. O sea, necesariamente tiene que decirme el problema. Bien. Siguiente característica, crecimiento. Todos los seres vivos pueden crecer, pero el crecimiento se da de dos maneras y ambas se relacionan netamente con las células. O sea, para que un organismo pueda crecer, necesariamente involucra a las células. ¿Por qué? Porque es, caso número 1, el aumento del volumen celular. O sea, una célula pequeña aumenta su volumen y a eso le llamamos crecimiento. ¿Ya? Y el otro caso es el aumento del número de células. O sea, tenemos una célula y a partir de ella se obtienen más células. Eso también es crecer. Esas son las dos únicas formas que hay para crecer y ambas involucran a las células. Otra vez, hay dos formas de crecer: o aumentando el volumen de las células o aumentando el número de células, ¿no? Por ejemplo, los organismos unicelulares. Los organismos unicelulares, como los protozoarios, como las amebas, por ejemplo, como están formados solamente por una célula, la única forma en que ellos pueden crecer es aumentando el volumen, ¿ya? Pero los organismos multicelulares pueden crecer de las dos maneras. Por ejemplo, una planta que está formada por millones de células. Las plantas crecen de dos maneras: o aumentan el volumen de sus células o aumentan el número de sus células. Nosotros también, los animales en general, también crecemos de las dos maneras: o aumentamos el volumen o aumentamos el número. Pero ojo, para que tú digas que crecimiento tiene que estar asociado a las células, ¿ah? Por ejemplo, si te dicen el hueso aumenta su cantidad de calcio, dicen el hueso aumenta su cantidad de calcio. Ya, eso no es crecimiento, porque en ningún momento me hace mención de las células. O sea, que el hueso acumule más un mineral, eso no es crecimiento. Tiene que ser necesariamente asociado a las células. Movimiento.
Todos los seres vivos presentan movimiento. Tú dices, pero profesor, ¿las plantas también se mueven? Sí. Es que hay 3 tipos de movimiento. Por ejemplo, caso número 1, movimiento por desplazamiento. Esto es lo que suelen hacer los animales, ¿no? Porque van de un lugar a otro, se desplazan. En los animales esto es muy evidente, por desplazamiento. Pero también existe un movimiento por fluidos. Por ejemplo, la sangre. O sea, tú te puedes quedar quietecito, tú te puedes quedar parado o sentado, pero por tus arterias y tus venas la sangre sigue circulando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las plantas, es la savia. Las plantas no se desplazan, pero tú ves una planta, pero dentro de ella la savia sube y baja. Entonces eso es un tipo también de movimiento, ¿no? Y finalmente, el movimiento puede ser intracelular. Esto lo tienen todos, ¿no? Porque como dijimos en el bloque anterior, todos los seres vivos tienen por lo menos una célula. Y dentro de las células hay movimientos de moléculas. Las moléculas todo el tiempo se están moviendo dentro de la célula, ¿no? Entonces, todos los seres vivos tienen movimiento intracelular, ¿ya? A ver, un resumen. Me dicen, un animal, ¿qué tipo de movimiento presenta? Desplazamiento, fluidos, intracelular. Una planta, ¿qué movimientos presenta? Fluidos, intracelular. Recuerda que todos tienen intracelular. Un hongo, profe, como un champiñón, ¿qué movimiento presenta un hongo? Bueno, en ese caso sería solamente intracelular. Bien. Y finalmente, reproducción. Es lo que te dije antes. Ahora todo el mundo dice, podemos con el alcohol matar al virus. El jabón mata al virus. Cuando el virus entra a las células se reproduce. No. Los únicos que pueden morir son los seres vivos. ¿No? ¿Qué palabra debes usar correctamente? O sea, si no puedo decir mato al virus, ¿qué puedo decir? Dañar, ¿no? Dañar la estructura del virus, por ejemplo, porque los virus tienen estructuras. Con el jabón, con el alcohol, daña sus estructuras. Eso sí puedes decir, por ejemplo, ¿no? Y los virus no se reproducen tampoco. Los únicos que tienen la capacidad reproductiva son los seres vivos. La reproducción es la generación de nuevos individuos, es la generación de descendientes, con el objetivo de perpetuar a la especie, ¿ya? Y los seres vivos tienen toda la capacidad para generar descendientes ellos mismos, ¿no? O sea, no necesitan el soporte de otro ser vivo para reproducirse. No, cada ser vivo, por más pequeño que sea, tiene su capacidad, ¿ya? Y hay 2 tipos de reproducción. Puede ser asexual, puede ser sexual, ¿ya? Hay muchas diferencias entre los dos. Ya hay una clase más adelante donde explicaremos todas esas diferencias, pero por ahora que estamos empezando el curso, mínimo necesito que ustedes conozcan esta diferencia. Entre la reproducción asexual y sexual, la sexual brinda variabilidad. O sea, eso significa que los descendientes de la reproducción sexual presentan variaciones, a diferencia de los que se reproducen asexualmente, ¿no? Eso, por ejemplo, ustedes lo ven si tienen animales en casa, si tienen animales domésticos en casa. Si tu gatita, por ejemplo, tuvo descendencia, ustedes ven que obviamente, como es producto de una reproducción sexual, los gatitos tienen colores distintos,
Ya esa variación es una de las principales características de la reproducción sexual que lo diferencia además de la reproducción asexual. Muy bien, hasta ahí. Gracias. Bien chicos, vamos a revisar las preguntas sobre seres vivos. Pregunta número 1, dice, las branquias realizando intercambio de gases, ¿ya? ¿A qué característica de los seres vivos pertenece? Bueno, como nos están señalando la función de un órgano, ¿no? Entonces, en este caso decimos que es una adaptación funcional. Recuerden que las adaptaciones son los cambios que presentan los organismos con el paso de los años en la evolución, y cuando nos señalan la función de un órgano, ¿no? Lo mencionamos como adaptación funcional. Entonces sería la respuesta B, la B. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Dice, una raíz crece evitando el contacto con las rocas. Es un ejemplo de ya. Aquí la palabra clave es crecer. En las plantas cuando crecen se dice tropismo. ¿Está bien? Como dice que evita el contacto es tigmo, sería tigmotropismo. Pero como dice evita el contacto, o sea, se aleja de las rocas, sería tigmotropismo negativo. La clave correcta sería la C. Pregunta 3. ¿Qué tipo de adaptación representa a la liebre hembra corriendo para seleccionar al macho con el que se va a cruzar? Bueno, esto es una conducta. Y en los animales, cuando nosotros observamos una conducta característica, a eso le decimos adaptación conductual. Es un tipo de adaptación conductual. La clave sería E. Pregunta número 4. Dice, el proceso que explica por qué las mandíbulas de los seres humanos son poco desarrolladas se asocia con qué característica de los seres vivos. Bueno, si solo me dicen mandíbula humana, yo diría adaptación. Pero si me cuentan toda la historia de por qué la mandíbula es pequeña, entonces me están contando el proceso evolutivo. Entonces sería evolución. La clave es D. ¿Está bien? Y la pregunta número 5. Ya, la pregunta número 5. Me dicen, un murciélago detecta una fruta por el olor y se dirige hacia ella. ¿Qué características de los seres vivos se realizan? Bueno, cuando el animal utiliza sus sentidos para detectar, en este caso, una fruta, cuando un animal utiliza sus sentidos, eso es coordinación sensorial. ¿Ya? Y cuando responde a ese estímulo del olor y va hacia la fruta, o sea, cuando responde al estímulo olor, entonces eso se llama irritabilidad. Sería irritabilidad y coordinación. La clave correcta sería la A. Hola chicos, vamos con la pregunta número 6. La característica del ser vivo que le permite obtener energía al romper la molécula de glucosa en el interior de sus células se denomina. Bueno, los seres vivos tienen una finalidad, el cual es la obtención de energía para poder realizar diversas actividades. La energía que obtienen los seres vivos, pues, es la energía llamada ATP, energía química. Y el ATP se consigue de diversos modos. Una, por ejemplo, a partir de la luz, y otra que se obtiene a partir de las moléculas. Todos los seres vivos lo hacen de la segunda forma, ¿está bien? Todos. Otros complementan esto, como por ejemplo obteniendo energía a partir de la luz. Esto se relaciona, muy bien, cuando dice romper,
la molécula de glucosa para conseguir energía. Entonces se refiere pues a reacciones químicas que permiten la obtención de energía. O sea, la clave para la pregunta número 6 es burrasa, se refiere al metabolismo. Pregunta número 7. Cuando viajamos a la sierra del Perú tenemos sensación de falta de aire y mareo, pero luego de algunos días desaparecen los síntomas. ¿Por qué? Si uno va a las alturas pues de los Andes, va a tener problema pues del soroche, lo que en quechua pues es conocido al mal de altura. El problema que ocurre en el organismo cuando se va a la zona alta es que tiene dificultad para poder respirar debido a la baja cantidad de oxígeno que hay en la parte alta. Pero el organismo poco a poco va a ir recuperando esa actividad normal de respirar. ¿Por qué? Porque el organismo se está adaptando a los cambios que encontró en un principio, pero cuyos cambios siguen constantes. Entonces, cuando un estímulo es constante para un organismo dado, el organismo entonces se hace indiferente a la presencia de ese estímulo. ¿Cómo ajusta, también, cómo ajusta el organismo ante ese cambio de altura? Pues como tiene problemas para respirar debido a la cantidad baja de oxígeno que hay en la parte alta, entonces lo que ocasiona es que su organismo va a producir mayor cantidad de eritrocitos, mayor número de glóbulos rojos. Así que la clave para la pregunta número 7 es borrachas. Pregunta número 8. ¿Cuál de los siguientes organismos no es capaz de realizar tactismo como respuesta a un estímulo? Tactismo tiene como sinónimo a taxismo o taxia, ¿bien? Como el término taxi. Tactismo, taxismo o taxia. ¿Qué es taxia? ¿Qué es taxismo o tactismo? Es el movimiento de desplazamiento. Es cuando un organismo revela su capacidad de locomoción, irse de un lugar a otro por un estímulo determinado. Y los organismos que hacen pues este tipo de movimiento son organismos como los animales, ¿bien? Son organismos como protozoarios, bacterias, seres unicelulares. Son capaces de desplazarse de un lugar a otro siempre y cuando tengan estructuras de locomoción como flagelos, por ejemplo. La mayoría de seres unicelulares tienen capacidad de desplazarse de un lugar a otro. ¿Bien? Hay animales, obviamente, que no son capaces de irse de un lugar a otro. Son sésiles, viven fijos en un determinado lugar. Así que la clave para la pregunta número 8 es amorosas por la plata. Pregunta número 9. Cuando comienza el verano, Eva María no se fue, sino se prepara para ir a la playa. Pero recuerda que el año anterior, después del primer día, su piel se enrojeció e inflamó. Señale cuál es la característica que se evidenció en el cuerpo de Eva María. Bueno, comenzó el verano y Eva María se preparó para ir a la playa, pero recordó que el año pasado, dice, después del primer día, su piel se puso roja y estuvo inflamada. Lo que le pasó a Eva María es que al ir a la playa se presentó pues con un estímulo, la radiación solar, y su piel presentó una reacción, una respuesta a ese estímulo. Así que la clave para la pregunta número 9 es casadas por la billetera. La irritabilidad, reacción a los estímulos. Bueno chicos, espero que hayan podido responder correctamente sus preguntas. Conmigo es hasta la próxima.